Bienvenidos y bienvenidas a esta previa especial de la Sala del Senado en una efeméride que vamos a estarles dando a conocer dentro de los próximos instantes en este espacio que, como les repito, es precisamente para concientizarlos. Y es que cada tanto tenemos ciertas efemérides, ciertas fechas que nos llaman precisamente a generar conciencia, a dar una reflexión sobre algunos temas. Hace algunas horas, por ejemplo, acá en el Congreso Nacional en Valparaíso tuvimos la oportunidad de ver también cómo adheríamos al Día Mundial por el Síndrome de Down. Estamos, a propósito de aquello, también en un mes muy especial. El mes de marzo es también conocido como el mes de la mujer, con la efeméride central ahí del 8M, el 8 de marzo. Eso nos lleva también a distintas reflexiones en materia de género. Y, por ejemplo, hace 48 horas también tuvimos el Día Mundial de la Felicidad, algo que es tan subjetivo, que es tan distinto en cuanto a las visiones que puede tener cada uno. Pero también llegamos a esta jornada donde, claro, si hay algo donde no hay dos lecturas, es sobre un elemento que es vital para nuestra subsistencia. Hablamos del agua, y no solamente en el tipo potable, sino que también como también nos permite otro tipo de actividades, ser parte también de los cánones productivos, por cierto, de divertimento incluso. Venimos de una época de verano donde el agua es fundamental. También con lo que tiene que ver en lo relativo al aseo, la higiene personal, todos precisamente precisamos del agua y ojalá potable. En muchas ocasiones también necesitamos eso, a veces lo damos por sentado, ¿no? Cuando abrimos el lavaplatos, dejamos correr el agua a veces mientras esperamos lavarnos los dientes, por ejemplo. Sin embargo, hay comunidades no tan lejos en nuestro país, especialmente en zonas rurales, donde lamentablemente no disponen de una cantidad de agua necesaria como para poder disponer en lo doméstico. Hablamos entonces del Día Mundial del Agua, una efeméride que se generó por allá a principios de los 90, se pensó el 92 a nivel de Naciones Unidas, se reflexionó sobre ello en Río y comenzó a aplicarse en el año 93. Desde entonces y cada año pasa a ser sin duda una de las instancias de reflexión más importantes respecto a la importancia de este vital elemento. El cuerpo humano está compuesto en su gran mayoría de agua, nuestro planeta incluso. Por eso la importancia de sabernos cómo es que hemos llegado a este punto, ¿no? Donde no tenemos, y todos los diagnósticos, todas las evaluaciones son abiertamente negativas respecto a la disponibilidad que tenemos actualmente del agua y los mea culpa, por cierto, a propósito de nuestra propia responsabilidad en aquello. Vamos a ir con una nota precisamente a propósito de ese tema, de nuestra compañera Valeria Cabello, introduciendo un poco estas reflexiones, ¿no? Que nos llevan, a veces nos alejan de lo concreto, porque cada uno tiene su visión al respecto de eso, pero el hecho objetivo es que el agua es vital para nuestra existencia, independiente de la importancia que cada uno de nosotros le demos. Bienvenidos entonces a esta previa especial de la Sala del Senado, adentrándonos y conociendo un poco más. Vamos a estar con invitados, notas y material respectivo a propósito del Día Mundial del Agua por las pantallas de TV Senado. En el Día Mundial del Agua. Más de 10 años de sequía continuos en las regiones del centro norte y centro sur tienen a Chile atravesando por una de las crisis hídricas más profundas del último periodo. Los últimos meses se han activado protocolos con el fin de atender esta emergencia e incluso se está analizando la posibilidad de racionamiento de agua en algunas comunas del sector oriente de la región metropolitana. Algo que en la localidad de Nogales, región de Valparaíso, están implementando desde el mes de febrero de este año, tras detectar una disminución de un 50% en el nivel de los pozos que abastecen al sector de El Melón. Por estos años, en gran parte del país, escasea el agua. Estamos experimentando una sequía prolongada que se manifiesta prácticamente con una reducción de toda la cantidad disponible de agua y que afecta particularmente a Chile central, donde vive la mayor parte de la población y donde están concentradas numerosas actividades para nuestra subsistencia como la agricultura. La reducción de las precipitaciones es un hecho, estamos ya en un periodo que se define hipersequía y es un hecho que afecta a todo, limitando la disponibilidad de agua que tenemos para realizar todas nuestras actividades.
Uno de los factores que ha influido en el actual escenario hídrico es el calentamiento global. El aumento de las temperaturas repercute directamente en la disponibilidad del recurso, pero también hay otros factores. Según un estudio de Fundación Chile, entidad impulsora de Escenario Hídrico 2030, el 44% de las cuencas está afectada por una gestión deficiente, el 14% por contaminación de agua, el 17% por el aumento de la demanda del agua, un 12% por la disminución del agua y un 6% por el daño ambiental de los ecosistemas hídricos. Resultados que arrojó el análisis de las 6 cuencas: Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu y Báquer. Mirando el actual escenario, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad? Necesitamos, por un lado, incrementar el conocimiento que tenemos de nuestros recursos hídricos. Necesitamos conocer en detalle cómo es y cómo se desarrolla el ciclo del agua en nuestro territorio, desde el norte hacia el sur, son territorios distintos, y sobre todo necesitamos aplicar un conjunto de tecnologías que nos permiten hacer frente a este escenario. Existen tecnologías en desarrollo o desarrolladas en otros países que todavía no han sido implementadas en Chile y que podrían aliviar la situación de estrés que tenemos. Necesitamos hacer un cambio fundamental, radical, estructural del modelo de gestión de los recursos hídricos, que eso va a pasar por el proceso constituyente, y espero también que el nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric tenga las herramientas, la voluntad política para tener un nuevo modelo que garantice el agua como derecho humano, como bien común y como primera prioridad. La reforma al Código de Aguas despachada desde el Congreso Nacional también viene a ser una oportunidad al tratarse de un marco normativo que establece el acceso al agua y saneamiento como un derecho esencial para el ser humano. Regula los derechos de aprovechamiento de aguas, concesiones, atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y de la Dirección General de Aguas, entre otras cosas que son fundamentales para atender la crisis hídrica por la que atraviesa el país. Un tema que cobra mayor relevancia en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua. Día Mundial del Agua, y cuyas aristas, invitados, las visiones que vamos a estar entregándole dentro de los próximos minutos, precisamente dan cuenta para que usted pueda irse concientizando respecto al uso de este vital elemento. Se nos llama a racionar, pero también vamos a estar conociendo cuáles son los otros usos, porque no solamente porque usted deja correr la llave se gasta más agua, también hay un uso que hasta el momento abarca gran parte precisamente del consumo, y hablamos de la agricultura. Vamos a estar también entregándoles pequeñas pildoritas a propósito del tema del agua. Por ejemplo, vamos a estar en breve con cuántas millones de personas en el mundo están careciendo, según las estadísticas oficiales, del acceso de servicio al agua. También las aguas conocidas como las aguas residuales, que también juegan un rol en ese aspecto. Bueno, de todo eso y más, como yo les digo, dentro de los próximos instantes. Si me dejan un poco el retorno, compañeros, porque me está dando acá. Yo les decía, vamos a estar con todo aquello, no solo parlamentarios, especialistas, y por ejemplo vamos a ir con esta primera cápsula, este material donde también yo les decía, vamos a hablar de las aguas residuales y cuántas personas en el mundo se ve como una cifra tan lejana gracias a que quienes vivimos en grandes conurbaciones tenemos la disponibilidad de agua 24/7, pero si esto, por ejemplo, lo llevamos, yo les decía, a zonas rurales, incluso en nuestro país, la verdad que es un número que suma al total mundial, que es bastante relevante. Comencemos a ver parte de este material especial que hemos preparado a propósito también de lo que ocurre en la situación a nivel global con el tema del uso del agua, especialmente potable, en el mundo. En el Día Mundial del Agua. 2.200 millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas.
material que vamos a estar compartiendo con ustedes durante todo este especial. Antes de que pase más tiempo, también agradecer a quienes colaboraron. Precisamente hablamos desde la Universidad de Chile en lo que fue la elaboración de esta nota con la que dimos inicio a este especial de la previa de la sala del Senado a la Universidad de Chile. Yo les decía, Linda Daniel, que precisamente nos decía en parte de sus intervenciones más conceptos al respecto, subdirectora del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, CAPTA, de ahí la sigla que nosotros teníamos en la descripción de esta casa de estudios. Y ya me acompaña acá en el set a propósito de esta efeméride tan especial para concientizar quién es el encargado de nuestro canal para llevar un poco la trastienda generalmente de la Comisión de Recursos Hídricos. Julio Escobar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Comisiones que tenemos en este momento detenidas, porque no hay actividad de comisiones claro, como tal, pero bueno, era una actualidad que nos daba que hablar cada semana, ¿no? Sí, uno de los temas porque uno se pone a revisar, de hecho, habían varias cosas que fueron quedando pendientes y se van a retomar, tal como dices tú, una vez que se conformen nuevamente las comisiones, tanto de recursos hídricos como de medio ambiente. También muchos de estos proyectos de los que queremos conversar pasan por otras comisiones, como la de Obras Públicas en algún momento. De hecho, hay un proyecto que tiene relación con el agua también, que va a ir incluso a la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Entonces, pero quería comenzar por un proyecto que seguramente a ti te ha tocado escuchar más de alguna vez. Ya es ley, ¿no? Y que todavía no, o sea, todavía falta se despachó y está en el control de constitucionalidad, pero que estuvo 11 años tramitándose, tardó. Nos referimos a la reforma del Código de Aguas, que viendo incluso quiénes fueron los autores de esta iniciativa, está Alfonso Urresti, pero cuando era diputado. El tiempo un proyecto, claro, que está ingresado en marzo del año 2011 y se despachó por parte del Congreso Nacional el 19 de enero de este año, tras pasar incluso por la comisión mixta. Como lo decíamos, pasa por un control de constitucionalidad y fue lo que, digamos, centró el debate y también lo tardó, porque estamos hablando de derechos que muchas veces se ponían en duda, aumentaban también las... Estaba el tiempo de la duración de la... Claro, ya no es a perpetuidad. Eso se cambia. Ese hecho que sea revisable Exacto. es una de las cosas más valiosas que dejó esta reforma al Código de Aguas en su paso por el Congreso Nacional. Pero digámosle a la gente también que pese a todos estos años de discusión, siempre hay que ceder, ¿no? La impresión que te quedó a ti luego que finalizó esta discusión acá en el Congreso, porque pasó, digámosle a la gente, por agricultura, recursos hídricos. Hacienda también creo que pasó, si no me equivoco. Claro. Así es. No dejó a todos contentos al final. No, como que tuvo que decidirse en si se avanzaba o si se seguía en el fondo en la misma idea de que el proyecto se siguiera dando vuelta y que no pudiera avanzar. Finalmente lo que se propone, por ejemplo, se consagra la prioridad del abastecimiento para el consumo humano y el saneamiento, el uso doméstico de subsistencia, tanto en el otorgamiento como en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas. También se reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable y que se trata de un bien nacional de uso público cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes. Tú decías respecto del carácter temporal, que es algo bien relevante y tal vez uno de los puntos claves de esta iniciativa. Dicen que ahora justamente va a tener un carácter temporal. Antes se entregaban los derechos de agua a perpetuidad. De hecho, lo que sabemos es que diferenciando entre aguas subterráneas y superficiales, tan solo el 10% de las aguas superficiales no han sido otorgadas. Es decir, el 90% ya han sido otorgadas ya a perpetuidad. A diferencia de las aguas subterráneas, que aún resta un 50%, y también allí entraría esta reforma al Código de Aguas a tratar de justamente evitar de que esto sea a perpetuidad y que no se incorporen también otros hechos que son justamente causales de que se revoquen estos y puedan ser redistribuidos, en este caso por la DGA. Quiero, al margen de la descripción bien completa que tú has hecho, Julio, acá con nosotros en este Día Mundial del Agua que estamos revisando por TV Senado, con imágenes que son súper explícitas y que corresponden precisamente a uno de nuestros programas en La Vereda, que estuvo precisamente con una emisión dedicada a ese tema, viajaron a las zonas, precisamente hablaban con autoridades, con expertos, y que ustedes los ven en imágenes, son muy explícitas las condiciones que se están viviendo, no muy lejos de acá donde está el Congreso emplazado. Tú decías en la descripción, por ejemplo, uso del agua como bien de uso público. ¿Te acuerdas que también pasó un proyecto por la sala por ese tema y que hubo toda una discusión por el quórum y finalmente no alcanzó?
y luego quedó incluida dentro de esta reforma al Código de Aguas. Te quería hacer la consulta como una persona que ha seguido, precisamente un profesional que ha seguido el desarrollo de esta Comisión de Recursos Hídricos, por ejemplo. ¿Cuánto influyó, crees tú, la discusión a nivel de la Convención Constituyente, este proceso constituyente, para acelerar un poco el tranco final de esta reforma al Código de Aguas? Es probable que bastante. Seguramente al ver que pasaban tantos años y que no se podía avanzar en esta reforma tan importante, seguramente se optó por avanzar y continuar, de lo contrario iba a ser tal vez... Todo el camino legislativo iba a quedar como un poquito eclipsado. Claro, iba a quedar perdido, y de hecho uno de los temas fue que justamente la norma se fuera actualizando, porque como fue corriendo el tiempo, obviamente tenía que... Y el problema se fue agravando. Y también se fueron descubriendo otras cosas. De hecho, yo te contaba que podían extinguirse los derechos por su no uso total o parcialmente, porque hay quienes tienen justamente estos derechos y en algunas oportunidades se ha denunciado de que no los ocupan y cuando se genera una situación de crisis lo utilizan. La especulación. Y se ha hablado, ¿no? claro, justamente de aquello. Y también, de hecho, se entregan mayores facultades a la propia DGA para que pueda actuar con mayor capacidad de fiscalización también. Y ahí va de la mano eso con recursos, que es algo que nosotros siempre llevamos también a través de nuestras pantallas, la típica discusión de presupuesto, ¿no? A fines de año, donde la DGA pide más recursos, donde el MOP pide más recursos, que tienen una camioneta para 3 regiones, que tienen 2 fiscalizadores para toda una zona. Eso también va muy de la mano, porque la fiscalización en este caso no es llegar y echar un vistazo, ¿no? Hay que hacer una serie de cosas técnicas para ver la profundidad de muchos pozos, claro, o los cumplimientos que a veces deben ser hasta ciertas horas bajo ciertos parámetros, y resulta que la pluviometría a veces no ayuda porque las lluvias escasean. Hay una serie de factores complejos. Veíamos, por ejemplo, tú mencionabas que estas imágenes que estamos viendo de apoyo eran de acá de la región. Sí. Y en la Comisión de Recursos Hídricos se ha dicho que la DGA tiene tan solo 5 fiscalizadores para la región completa. Entonces, así, claro, se hace eso muy difícil. Y justamente a través de esta reforma también al Código de Aguas se mandata a la Dirección General de Aguas a la elaboración de planes estratégicos de gestión hídrica para cada una de las 101 cuencas del país en un plazo máximo de 10 años y tiene que actualizarse. También se fortalece, como decíamos antes, la potestad sancionatoria de la DGA, y esto de que todas las cuencas deban contar con un plan estratégico de gestión es algo muy relevante, porque cuando se detectan estos problemas y se va a las cuencas muchas veces con el problema encima, cuando tratas de negociar con las juntas de vigilancia... Digámosle a la gente, claro, lo de Aculeo, por ejemplo, quizás no hubiera ocurrido si se hubieran hecho estudios técnicos en su momento. Y cuando se habla de repente y salen las noticias ya cuánto retrocedió, por ejemplo, el lago Caburga, por ejemplo. Eso claro, es muy poco probable que hubiera ocurrido si hubieran habido estudios y se hubiera invertido en eso en su momento tomando decisiones, ¿no? Porque eso ayuda a los estudios. Claro, y hay una situación que está investigándose también por la justicia respecto de lo que ocurrió. Hay una orden de que lo que pasó al menos en el Caburga se pueda, digamos, eliminar una construcción que se hizo y que fue quitándole caudal justamente al agua que nutría al lago propiamente tal, y dejó toda la zona de la playa, de hecho, seca. O sea, es una situación de y cuesta mucho investigar además sobre hechos ya pasados, ¿no? Porque ya ocurrió el tema de que se secó una laguna, se seca otro lago, se seca una vertiente, un manantial, pero lo cierto es que cuando esto está en pleno desarrollo es cuando precisamente se pueden averiguar mejor las causas. Así es. De hecho, saliéndonos un poco del tema de agua, del Código de Aguas, quería llevarte a otro proyecto a propósito de lo que tú mencionabas sobre el lago Caburga, lo que ha pasado probablemente también a Aculeo, porque hay otro proyecto que modifica el Código Penal justamente para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación del agua. Ya se aprobó por la Cámara, está más avanzado, digamos, llegó al Senado en segundo trámite, se encuentra ahora en la Comisión de Recursos Hídricos, que lo aprobó en general. También la Comisión tiene autorización para verlo en general y en particular. Ahora, pero si sanciona esto penalmente, debería ir a Constitución también. Hay temas de sancionatorios ahí que seguramente la discusión, cuando sea en particular, es posible que pase también por Constitución. Es posible, porque de hecho en la primera parte, de hecho ya solo en la etapa de audiencias, y para resumir un poco lo que señaló la propia Biblioteca del Congreso Nacional en un informe en la última sesión de esta comisión, se observaron una serie de
incoherencias justamente entre las conductas y sus efectos con los tipos penales que se estipulan en este proyecto. También se detectaron, por ejemplo, penas privativas de libertad que eran riesgosamente altas, lo que, digamos, genera toda una colisión y que además desincentivaría su aplicación, que era otro de los temas. Qué pena, Julio, por cierta parte, hablamos en cuanto a lo que es generar conciencia, que tengamos que apelar siempre a la sanción, ¿no? Al castigo, claro, al látigo ahí, para que la gente tome conciencia respecto a algo y generalmente, obviamente, como es esto a posteriori, se sanciona una vez que ya está la causa consumada, ya se ha cometido la infracción, se ha cometido el delito y el crimen, y no generemos quizás un grado no equivalente, pero al menos significativo de inversión para evitar que pasen las cosas que finalmente ocurren. Exacto, bueno, de hecho es un proyecto relativamente reciente, una moción parlamentaria ingresada en el año 2021, en enero, y entre los autores de esa moción estaba la actual senadora Alejandra Sepúlveda, de esta iniciativa que ha llegado... Cuando era diputada. Claro, exactamente, que ha llegado ahora al Senado y también dentro de los otros riesgos que tú dices y que es tal vez uno de los problemas de tener que actuar, como dices tú, con el látigo en vez de poder prevenir, es que también a veces pueden salir perjudicados algunos. En este caso, lo que se estima es que si esto avanzara, obviamente va a tener modificaciones. Lo que se espera es que se pueda abordar aquí en la discusión en particular, es que se le aplicaría una responsabilidad penal o multas a pequeños productores o medianos productores. Se estima que unos 120.000 de ellos, si se les aplicara una multa que puede ser de 30 o 40 millones de pesos, estos quedarían arruinados. Muy complicado, y son cifras no menos de 120.000. Bastante. Claro, y no son, digamos, grandes productores. Entonces, hay varias cosas que revisar en esta iniciativa. Lo cierto es que la discusión en general que se dio en la Comisión de Recursos Hídricos, que recibió a muchos expertos, y también luego la Biblioteca del Congreso Nacional pudo resumir todas estas observaciones, ya está preparada para ver esto en particular, una vez que, por cierto, se conforme esta comisión, y seguramente ya está, digamos, todo como para hacer las correcciones que sean necesarias. Julio Escobar nos está acompañando en esta revisión, esta previa especial de la Sala del Senado a propósito del Día Mundial del Agua, porque es de los que más sabe a propósito del tema de los recursos hídricos acá en la tramitación, sobre todo de la Comisión Especial del Senado. Julio, quédate conmigo porque vamos a invitar a la gente a ver nuevamente uno de estas pequeñas píldoras, estas pequeñas cápsulas también con material estadístico a propósito de este Día Mundial del Agua. En este caso vamos a ver cómo anda Chile a propósito de los listados de países con mayor riesgo hídrico a nivel mundial, y también vamos a comenzar a revisar lo que estábamos conversando, algunos detalles también de lo que nos espera con esta reforma al Código de Aguas que está todavía a la espera de convertirse en ley. En el Día Mundial del Agua, Chile aparece dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico en el mundo al año 2025. La reforma al Código de Aguas consagra la prioridad del aprovechamiento de las aguas en el abastecimiento para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia. Día Mundial del Agua por TV Senado, y tenemos uno de nuestros primeros invitados. Le agradecemos la espera que ha tenido Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso, ingeniero agrónomo, rostro emblemático de Moda Tima, también docente e investigador. Rodrigo, saludarte, agradecer este tiempo que has tenido para con nosotros. Sabemos que tuviste visita hoy como autoridad a una comisión precisamente de recursos hídricos, en este caso de la Cámara de Diputados, y pudiste captar un poquito como autoridad, en este caso, cuál era el sentir al interior de esa instancia parlamentaria a propósito de este tema de la escasez hídrica. Bueno, hola, primero que nada, darle las gracias por esta invitación. Sí, fui invitado por el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, el diputado Nelson Venegas. Hicimos un punto de prensa precisamente en el marco de este día, ¿no? Un día que se conmemora desde el año 1993 en adelante, el Día Mundial del Agua, ¿no? Como una forma de alertar a la humanidad sobre la necesidad de cuidar este bien natural común para preservar la vida. Y la verdad que hemos estado, es primera vez también que estamos en el Parlamento en un día como este, porque históricamente y por más de 10 años Moda Tima siempre estuvo en las calles los días 22 de marzo, Día Mundial del Agua, siempre marchando, ¿no? Siempre referenciando la importancia que tiene en Chile la desprivatización y la mercantilización del agua.
pero he estado siguiendo también con mucha atención y he participado también a la reforma al Código de Agua, una reforma que duró 11 años, porque con anterioridad la única reforma que había prosperado fue en 2005, cuando se estableció el pago de multas por no utilización de derechos, y hoy día la promulgación de la reforma al Código de Agua, que entiendo que se aprobó en noviembre del 2021 por parte del Senado, hoy día es algo que ponderamos positivamente, creemos que no es suficiente, pero sí lo ponderamos positivamente cuando se habla del agua como un derecho humano, cuando se constituyen derechos en función del interés público, por lo cual se va a considerar el resguardo del consumo humano y el saneamiento. Nos parece, se cambia el concepto también este derecho de aprovechamiento por el de concesión, y se concesiona 3 años y se establece también periodos de duración para los constructivos y no constructivos, y se regulan en cierta medida las aguas del minero, puesto que hasta con anterioridad las aguas del minero, cuando se alumbraba agua en los sitios de explotación, esa agua no se informaba y ahora están obligados a informarla. Creo que hay algunos avances en esta materia, pero lo que sí echamos mucho de menos es la participación de las comunidades. Creo que hoy día lo que hemos sostenido siempre desde Modatima, la creación de consejos de cuenca, donde la titularidad o no titularidad de un derecho a aprovechamiento de agua, sea superficial o subterráneo, no sea ese el obstáculo que impida a las comunidades opinar qué hacer con el agua en su territorio. Y pareciera ser de sentido común el que la titularidad no sea lo que nos impide opinar. Creemos también que es muy importante hoy día mirar cómo va a desarrollarse, cómo va a evolucionar el proceso constituyente. Nosotros en el proceso constituyente tenemos 8 constituyentes, 7 mujeres y un hombre, y por tanto pudimos presentar la primera norma popular de agua. Y en la primera norma popular de agua colocamos también la centralidad del agua como derecho humano, también planteamos la desprivatización de las aguas, el saneamiento como un derecho humano, titularidad de agua en territorios indígenas también, una nueva institucionalidad sin duda, y también planificación y gestión comunitaria planificación, gestión comunitaria, y poner la centralidad también la importancia que tienen los sistemas comunitarios de agua potable rural, los APR. Entonces, me parece que hoy día hay muchas iniciativas que tienen que ser colegiadas todas ellas, pero creo que lo más importante hoy día es colocar en la centralidad la vida de las personas, el resguardo del ecosistema y la reparación ecosistémica de los cuerpos de agua que hoy día se encuentran sobreotorgados. Rodrigo, hacerte la consulta también porque tú llamabas de la integración de las comunidades, pero también es la posibilidad que tienes ahora como autoridad de estar al otro lado. Se criticó en su momento, ahora esto ha sido eclipsado por otro escenario político, pero los nuevos gobernadores, ¿cuánto pueden inferir precisamente en esa integración necesaria y en hacer llegar las propuestas a un ejecutivo que hasta el momento es el que sigue tomando las decisiones en esta materia? Nosotros en esta materia no tenemos ninguna competencia en materia de agua. Eso es que se hizo a la gente, ¿no? Sí, nosotros como gobernadores electos y en el ejercicio democrático de nuestro cargo tenemos pocas competencias y no tenemos competencia en materia de agua. Sin embargo, en el caso particular de la región de Valparaíso, y dada nuestra impronta y de donde provenimos, esta es la única región donde un movimiento social como Modatima se queda con la región más importante del país, con la región de Valparaíso. Pero además tenemos 8 constituyentes. Nos hemos tenido que involucrar directamente en los conflictos hídricos. De hecho, armamos una mesa hídrica regional con la participación de 34 de los 38 alcaldes en el mes de agosto del año pasado. Hemos estado constituyendo mesas provinciales hídricas porque la DGA, históricamente, la explicación que nos da cuando no se realizan fiscalizaciones es que no tiene suficientes trabajadores para realizar las fiscalizaciones. Hoy día las mesas provinciales hídricas tienen como tarea también acompañar la fiscalización a la DGA objetivamente para que no nos sigan dando nunca más esta respuesta. Mira, nosotros el año pasado, a propósito de una petición expresa que nos hicieron las alcaldesas y los alcaldes de la región de Valparaíso, donde nuestras estimaciones hablan de más de 400.000 personas dependiendo de camiones de aljibe, elaboramos un proyecto con recursos del FNDR de 5.090 millones de pesos para comprar 52 camiones de aljibe. Nosotros sabemos que los aljibes, mejor que nadie, no son la solución estructural que buscamos, pero sin duda son un paliativo cuando hoy día en las comunidades rurales simple y llanamente no hay agua, particularmente para los niños, niñas y adolescentes. Llevamos 21 camiones de aljibe entregados, ahora en 2 días más, el día jueves 24 vamos a entregar 3 camiones de aljibe más en la comuna de Concón, a su alcalde Freddy Ramírez, un camión de aljibe más a Francisco Riquelme, alcalde de Casablanca. La semana pasada entregamos 3 camiones en Olmué, entregamos un camión también en Villa Alemana, entregamos camiones en Petorca, Caligua, Cabildo.
y por tanto, y hemos construido también una política de gobernanza hídrica en la región con la finalidad precisamente de poner a disposición de la región los recursos presupuestarios, pero también la iniciativa política que tengo yo como gobernador electo. Pero además decirte que nuestras constituyentes presentaron la primera norma popular de agua, presentaron el primer estatuto del agua, presentaron un proyecto para la desprivatización de las empresas sanitarias. Por tanto, desde mi facultad de competencia, a pesar de no tener facultad de competencia, y desde el proceso constituyente, hemos estado trabajando intensamente. De hecho, el año pasado me tuve que involucrar en un conflicto en el río Aconcagua, en la primera y la segunda sección, cuando una resolución de la DGA y la DOH obligaba a los regantes de la primera y la segunda sección a dejar pasar 5,5 metros cúbicos por segundo durante 25 días, secando 25 canales y con el propósito de llenar el embalse de Los Balones. Ahí tuvimos que involucrarnos en ese conflicto, logramos que se disminuyera el caudal, que se aumentara la cantidad de días para que la gente no se quedara sin agua, así que hemos estado trabajando intensamente a pesar de no tener facultad. Rodrigo, a pesar de lo que tú mencionas, que has dado a conocer tu experiencia, que ya la conoces, y ahora como autoridad en distintas zonas de la región de Valparaíso, no puedo dejar de preguntarte cómo te tomaste esto de las 10 comunas que gastan más agua en Chile, donde hay un listado, y está Puchuncaví, acá en la región de Valparaíso, Zapallar y Santo Domingo, de bastante naturaleza, bien distinta a algunas de ellas. En este caso, ¿se debe hacer un trabajo más focalizado con estas comunas que están gastando quizás más agua y que al interior, caramba, que hace falta? Porque además estamos hablando de comunas más bien costeras, ¿no? Y siendo que el interior, dentro de la misma región, están con carencias serias en este aspecto. O sea, hay territorio en la provincia de Petorca, hay territorio en la región de Valparaíso, como por ejemplo en la provincia de Petorca, donde hay una resolución de la Corte Suprema que obliga a la delegación a entregar 100 litros de agua por persona. Hay una resolución de la Corte Suprema en la comuna de Nogales que obliga al municipio a entregar 100 litros de agua por persona. Hoy día se habla de restricciones en el suministro de agua en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, en 10 comunas de la región metropolitana. Pero en la región de Valparaíso tú sabes muy bien que vivimos con restricciones hídricas de agua de consumo hace muchísimo tiempo. Ahora, estuve leyendo las declaraciones del alcalde de Zapallar cuando decía de que su comuna, la comuna de Zapallar, era la comuna, de hecho, las 10 que más agua consume, y planteaba de que, claro, en el periodo estival tiene una población de 10.000 habitantes, pero en el periodo estival esa población se le triplica, llegan más de 30.000 visitantes. Lo mismo ocurre en Santo Domingo y en Puchuncaví. El argumento que da el alcalde dice relación con el parque industrial, ¿no? Y con el consumo de agua y del parque industrial. Ahora, evidentemente, creo que también los tres se abren a la necesidad o a la posibilidad de que exista racionamiento. Hoy día la verdad es que no existe ninguna certeza de que no vayamos a tener racionamiento, pero también creo que hay que cambiar el eje. Durante el gobierno de Piñera se levantaron muchas campañas comunicacionales para cuidar el agua y se colocaba la centralidad en nosotros, ¿no? En ti, en mí, en los ciudadanos, de que teníamos que ahorrar el agua, de que teníamos que tener duchas muy cortas, bueno, en fin. Y lo que uno echaba de menos es que no se pusiera el alerta donde se concentra la mayor propiedad del agua, ¿no? En el sector agrícola, que concentra el 75% de los derechos de agua. Y en los tipos de sector agrícola, además, ¿no? Claro, o sea, nosotros, tú que vivías en la región sabes perfectamente bien lo que nos pasa con el monocultivo de palta en el interior de la región, ¿no? Provincia de Petorca, provincia de San Felipe, provincia de los Andes, la provincia de San Antonio, que está lleno de palta en la parte alta de Santo Domingo. Entonces, lo que nos parecía una asimetría era colocar el foco en los ciudadanos y no colocar el foco en la industria extractiva, que es finalmente la que nos consume la mayor cantidad de agua. Y creo que esa asimetría durante este gobierno tiene que cambiar, porque creo también, y lo digo con mucho respeto, que este gobierno tiene una oportunidad histórica, y esa oportunidad histórica que tiene es cambiar el eje, cambiar la mirada bursátil en torno al agua y colocar la mirada en torno a la reparación de ecosistemas, en torno al medio ambiente y el cuidado de los hábitats y la biodiversidad y la vida, por cierto, de las comunidades. Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso, rostro por años de Moda Tima y también, además, académico, ingeniero en esta materia. No puedo, si no preguntaste una última reflexión. Tú, como decía en un comienzo, estuviste hace algunos minutos, incluso acá en la Cámara de Diputados, en el ala contigua del Congreso, y hablabas de lo determinante que van a ser estos años para tomar decisiones en materia hídrica. ¿Cómo viste el ambiente al interior? Te preguntaba yo, porque claro, en estos 4 años vamos a tener un Congreso 50-50, donde además parece que los acuerdos van a ser complicados, pero en un tema como el agua, ¿tú eres optimista de que se van a lograr consensos o efectivamente va a estar complicado el panorama o va a seguir complicado, digámoslo?
O sea, sin duda que la Cámara de Diputados hoy día tiene una paridad, ¿no? 74-74, y hay 7 diputados, me parece que son teóricamente independientes. En el Senado las bancadas mayoritarias son de Renovación Nacional y la UDI, ¿no? Creo, pero que está bastante parejo también. O sea, creo que hay una paridad, y para reformas estructurales en materia de agua se requieren quórum supramayoritarios, ¿no? Por tanto, creo que en el Parlamento va a estar difícil en términos políticos de poder avanzar en reformas que sean sustanciales como las que ya señalé, por ejemplo, conceptos de cuenca, restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, reparación ecosistémica, ordenamiento de las cuencas. En Chile tenemos 101 cuencas y el 90% de las cuencas están sobretocadas. Y ahí la responsabilidad institucional es inequívoca, indistintamente de quienes han estado administrando el Estado. Ahora, sí tengo mucha confianza en el poder de la ciudadanía, en el poder de las organizaciones sociales, y tengo confianza también porque el Parlamento no puede hacer la vista gorda ni puede soslayar lo que está pasando en el proceso constituyente. Vamos a tener una nueva Carta Magna, vamos a tener una nueva Constitución, y ahí no tengo ninguna duda de que el agua como bien común, como derecho humano, el saneamiento como derecho humano, una nueva institucionalidad en materia hídrica son cuestiones que van a quedar consagradas en la Constitución, y por tanto el Parlamento va a tener que ponerse a tono con el proceso constituyente, y ahí tenemos cifras grandes de esperanza. Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso, ingeniero agrónomo, conocedor del tema, especialista, y por supuesto también siempre con la voluntad de colaborar con nosotros en este tipo de actividades, porque nunca van a ser suficientes las voces para poner en alerta el tema del agua en nuestro país y la necesidad de que llegue a todos sin distinción. Rodrigo, agradecerte una vez más para con nosotros, y a propósito de tu llamado de desmercantilizar y también desprivatizar el agua como recurso. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. La voz del gobernador entonces de la región de Valparaíso en medio de esta programación que hemos querido hacer de alguna forma especial para acentuar reflexiones y concientizar sobre el uso del agua potable de modo óptimo, gestionándolo, por cierto. Y vamos a continuar también viendo estos cortos donde damos algunas pistas también de por qué es importante hacer este tipo de reflexiones. Por ejemplo, vamos a conocer ahora superficie de Chile afectada por el agua. Se habla de un país que ya, lo decían tanto Julio como Rodrigo en este caso, más de 10 años tramitándose la reforma del Código de Agua, y no todos los cumpleaños, la verdad, son alegres. 13 años de sequía cumple nuestro país, algo no menor. Y también vamos a conocer más a propósito de la reforma al Código de Aguas en este material especial que hemos preparado para ustedes. En el Día Mundial del Agua. El 76% de la superficie de Chile está afectada por la sequía. 110 acuíferos del país se encuentran con una demanda superior a su recarga. La reforma al Código de Aguas contempla la elaboración de planes estratégicos de gestión hídrica para las cuencas acuíferas del país en un plazo máximo de 10 años. Estábamos revisando este material donde, claro, queda en evidencia la necesidad entonces de tomar estas reflexiones, tomarnos este minuto, precisamente para hablar de que el 76% de la superficie de Chile ya está afectada por la sequía, una sequía que se ha extendido ya por 13 años, algo que, claro, con la pandemia, los cambios a nivel social a veces queda un poco eclipsado, pero es una situación de emergencia que sigue en nuestro país generando estragos. Y está vinculada a otras materias, porque también tenemos el tema del cambio climático. Imagínense, el cambio climático es como el huevo de la gallina, ¿no? ¿Qué va primero? ¿La sequía provoca el cambio climático o es un síntoma de una enfermedad mayor a propósito del calentamiento global? Ahí es donde también hay políticas que son satélites, porque están dando vueltas precisamente en torno a estas problemáticas. Por ejemplo, el Ejecutivo acaba de firmar, hace solo algunos días estuvimos en el Palacio de la Moneda para lo que es la firma del llamado Acuerdo de Escazú, ¿no? Donde las comunidades podrían tener entonces propiedades o potestades a nivel jurídico para participar de decisiones a nivel de proyectos que puedan afectar su entorno, especialmente en materia ecosistémica. Estuvimos precisamente en esa actividad y es por eso que vamos a recordar también lo que será la previa, recordemos también, de la llegada de ese documento para su discusión acá en el Congreso Nacional. Dijimos la primera semana vamos a firmar el Acuerdo de Escazú y hoy día estamos firmando y cumpliendo este compromiso.
Llegó el día en que la firma del Acuerdo de Escazú salió desde La Moneda, un documento internacional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, promovido por la CEPAL, que aparece como una herramienta vital para la participación de las comunidades en proyectos que afecten su entorno a nivel ambiental. Quisiera en primer lugar valorar la decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric de suscribir el Acuerdo de Escazú. Un hecho muy relevante, en primer lugar, para restituir la imagen internacional de Chile. Este acuerdo fue promovido por nuestro país. Nos parece, además, que esta es una señal de cómo Chile vuelve a ubicar el rol que le corresponde a nivel internacional, que es la promoción del multilateralismo y el diálogo entre los estados, a través de acuerdos que se hagan cargo de un desafío global como es el desafío ambiental. Y es que tanto desde la Cámara como el Senado estuvieron presentes en la firma del presidente Boric, además de Cancillería y Medio Ambiente, reparticiones a las que les correspondería su implementación. Desde el norte del país, la vicepresidenta del Senado, Luce Mensperger, también se refirió al primer paso de esta comentada iniciativa. Tienen que haber reglas claras y todos tienen que respetar esas reglas, quienes quieren desarrollar un proyecto, pero también las comunidades. Y eso tiene que estar claramente establecido. Si no, finalmente lo que vamos a hacer es que nadie puede desarrollar el día de mañana un proyecto. El Acuerdo de Escazú, que permite que las personas se involucren en las decisiones ambientales, si bien ha sido firmado por al menos 24 estados, solo la mitad lo ha ratificado, entre ellos Argentina, Uruguay y Bolivia. Una iniciativa que será el primer mensaje del nuevo Ejecutivo enviado al Congreso Nacional, y cuyo ingreso, se informó, será por la Cámara de Diputadas y Diputados. Más información en nuestra programación en la web www.senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile. Día Mundial del Agua por TV Senado, y hace poco estábamos hablando con nuestros compañeros, también con la autoridad, en este caso a nivel regional en Valparaíso, y es hora de hablar con alguien que quizás nos va a ayudar a comprender esta problemática que tenemos no solo en Chile, sino que a nivel global, desde un punto de vista más técnico, quizás más acabado, pero también con sus propias impresiones personales de cómo ha ido evolucionando este tema. Saludamos de inmediato a Silvia Saravia Matus, quien es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Aguas y Energía de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Silvia, muy bienvenida y gracias por contactarte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Contarles algo de Silvia, es doctora en Economía de la Universidad de Sheffield en Reino Unido y tiene una maestría de Análisis de Política Social y Económica en la Universidad de Nueva York. Su currículum es bastante extenso, pero nos puede ayudar a comprender, Silvia, este tema. Precisamente yo también quería abordarlo desde la parte técnica contigo, pero también desde tu conocimiento personal. ¿Cómo ha ido evolucionando la curva en cuanto a esta problemática en un tema que nos da la impresión que se agrava, pero que a la vez se genera la conciencia como para contrarrestar un poco ese agravamiento de la escasez de agua como problema? Sí, Cristian, la verdad que para describir el panorama hídrico de Chile hay que tener en cuenta diversas aristas. O sea, por un lado, el país ha logrado avances importantes en cobertura de agua potable y saneamiento. O sea, 99% de la población cuenta con agua potable gestionada de manera segura, 73% con saneamiento gestionado de manera segura, y en el tratamiento de aguas residuales alcanza el nivel más alto de toda la región con 90%. Todo esto ha posicionado históricamente a Chile como un líder en América Latina y el Caribe en la prestación de estos servicios, sobre todo a nivel urbano. Pero claro, a nivel rural todavía hay brechas de acceso en las que no se alcanza la cobertura universal y mucho menos lo que a nosotros nos referimos en Naciones Unidas como la gestión segura, que significa tener agua de una fuente mejorada en tu tienda o en tu patio o parcela en el momento necesario y libre de contaminación. De ahí que casi la mitad de la población rural chilena, es decir, casi 1 millón de personas, niños, adultos mayores, se abastecen de manera informal, es decir, mediante fuentes de agua que no están conectadas a los sistemas sanitarios nacionales y pues dependen de pozo, bien agua de río o de los camiones aljibes. Y por otro lado, como ya... Ay, perdón, ¿sí? Silvia. No, por favor, adelante. Sí, la otra faceta es el tema de la megasequía, ¿no? Que todo el mundo lo conoce muy bien. Y claro, aquí todos los usos múltiples del agua se ven afectados. Si bien el consumo humano y sanitario es un 4,4% de la extracción total de agua, la agricultura, como ya se ha mencionado en el programa, alcanza un 85%,
y un 11% de las actividades mineras. Es decir, también la mega sequía nos afecta a la provisión de los servicios ecosistémicos que no hay que olvidar que son a través de su propio funcionamiento de los ecosistemas que nos brindan el agua limpia, ¿no? La formación del suelo, la regulación del clima. Entonces también se ven afectados los cuerpos de agua en esta situación, y hay que recordar que la Dirección General de Aguas de Chile al mes de diciembre, hace 3 meses, estaba diciendo que 184 de las 346 comunas del país están en estado de escasez hídrica, es decir, los recursos hídricos disponibles no podían enfrentar las demandas, y claro, las comunas más afectadas suelen ser las rurales y las que tienen una situación socioeconómica más vulnerable. Podemos pensar en los factores, ¿no?, que han incidido en esta compleja situación hídrica. Yo te puedo mencionar que nosotros de los estudios de Naciones Unidas vemos por lo menos 3, ¿no? El primero, y cómo no, es el del cambio climático. Sabemos que este déficit de lluvia es algo real, cercano a menos 30%, región de Coquimbo, región de los ríos, disminuyendo esa capacidad, ¿no?, de las reservas hídricas nacionales y sobre todo de la formación de la nieve. Pero también las reservas acuíferas han sufrido una baja sostenida del 30 al 50%. De hecho, este año, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, se pone la atención en la agua subterránea y el rol estratégico que estas van a jugar cuando vemos la sequía y se van secando, ¿no?, nuestros lagos, nuestras reservas. Silvia, el segundo del tercer factor... quería ver si estaba dentro de ese listado que tú nos estabas dando a conocer también, porque hablamos de la agricultura, mencionaste lo de la calidad del agua, justo en un día donde en Chile es noticia que hay problemas precisamente acá en la región de Valparaíso con la calidad del agua. Pero te quería ver si en ese listado que tú nos estás dando a conocer está el tema de la gestión, no también involucrado dentro de los análisis. A eso voy. Sí, a eso voy. El segundo factor el segundo y el tercer factor son los siguientes, van de la mano. El segundo sería la concentración y el sobreotorgamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas. Y en un estudio muy reciente, en un periódico académico muy prestigioso, Water, o agua en inglés, indica que 1% de los titulares de estos derechos concentran 80% del volumen total del agua otorgado en el país. Y a la vez vemos que de los 110 acuíferos importantes del país hay una demanda comprometida superior a su recarga natural. Es decir, como que estamos asumiendo que hay más agua de la que tenemos. Y claro, ¿y qué resulta con esto? Pues creciendo disputas entre los distintos sectores que usan el agua, que ya es un tema pues, muy conocido en el país, pero los puedo mencionar brevemente porque se dan en todos los sectores productivos, ¿no? Conflictos sociales entre los productores intensivos versus la agricultura de subsistencia, o los conflictos con las empresas mineras ubicadas en las partes altas de las cuencas, acaparando pues, caudales, o con las hidroeléctricas, ¿no? Que retienen cantidades considerables de agua, etc. Con esto lo que quiero decir en este segundo factor es que no es que no podemos utilizar el agua para usos productivos, sino que tenemos que hacerlo en un marco que dé cuenta que existe este conflicto, que tenemos que analizar a priori cuáles son los impactos, involucrando a todas las partes, buscando el bienestar de las comunidades y asegurándonos que sea un desarrollo productivo que considere la disponibilidad hídrica de hoy, pero también la que ayude a conservar los cuerpos de agua. Y el último factor que te iba a mencionar, y ya con esto termino mi respuesta un poco larga a tu pregunta, es el factor institucional. ¿Cómo no? O sea, Chile puede ser que esté más avanzado que otros países en la región, eso no hay nunca que olvidarlo, pero claro que los marcos institucionales relacionados con el agua tienen espacio de mejora, sobre todo para superar las descoordinaciones, para evitar duplicidades, y ahí hay que buscar cómo promover políticas claras de gestión política, una mayor autoridad política, mayor fuerza que coordine la gestión entre los diferentes sectores usuarios, que tengan financiamiento, el personal técnico, ¿no? Para llevar el análisis de la información hídrica, para poder hacer las fiscalizaciones, dar seguimiento a los sistemas de monitoreo. No son temas menores, se requiere un fortalecimiento importante, y la coordinación es difícil también, ¿no? No es solo a nivel nacional, sino también hay que bajarla a los niveles locales.
Silvia Saravia Matus con la voz desde la CEPAL, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe respecto a este tema, donde hemos querido ser también un canal de comunicación para dar un poco de eco y generar reflexión, concientización sobre el tema del agua, la gestión que deseamos también y esperar lo mejor también para que a nivel político y a nivel ciudadano se avance en esta materia. Silvia, agradecerte tu compañía para con nosotros. Muchas gracias. Nos quedamos entonces con esas reflexiones y esos aportes que nos entregó Silvia Saravia Matus desde la CEPAL, y vamos a ir a otra entrega más con estos datos que estamos entregando en medio del Día Mundial del Agua. En este caso, ¿qué pasa con la población rural, ¿no? Vamos a estar hablando de eso con nuestro siguiente invitado también a propósito del abastecimiento de agua potable y otra entrega más de las descripciones de las características que va a tener el Código de Aguas, que esperemos ya ver a la luz prontamente para convertirse en ley. En el Día Mundial del Agua. En Chile, el 47,2% de la población rural no cuenta con un abastecimiento formal de agua potable. La reforma al Código de Aguas permite al Estado construir reservas de agua disponibles para funciones de subsistencia y preservación ecosistémica. Si hay alguien que conoce parte ya las reflexiones, los antecedentes y estos análisis que hemos hecho en los minutos de este especial por el Día Mundial del Agua, es el senador Juan Ignacio Latorre, de acá de la región de Valparaíso. Senador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y felicitarlos también a TV Senado por llevar este tema tan importante en el Día Mundial del Agua. Uno dice sequía y piensa en la región de Valparaíso, es algo bien triste, algo donde no van a hacer falta, no van a ser suficientes todos los canales para precisamente llamar a la reflexión en este punto. Senador, quería hacer partir por usted, por su visión personal de este tema, porque usted ha estado en terreno, ha estado con las comunidades, viene siguiendo el tema desde antes de convertirse en parlamentario y ya está en la mitad de su periodo. ¿Cuál ha sido la evolución a nivel de políticas, de también generar conciencia a nivel ciudadano que usted ha notado, precisamente de su labor acá en el Congreso y también en el roce con las comunidades, que ellos captan que esto va mejorando, es un problema que se va agravando? ¿Cuál es la percepción que tiene en la mitad de su periodo sobre este tema de la escasez hídrica? Sí, mira, nos tocó trabajar un par de años, diría yo, en una mesa regional del agua que levantamos junto al hoy día gobernador Rodrigo Mundaca, con Modatima y otras organizaciones socioambientales, mucho tiempo antes de que él fuera candidato a gobernador. Y nos tocó recorrer todas las provincias, conversando con las comunidades, con las APR, en un levantamiento de información, de sistematización. Y recuerdo que una semana antes del estallido social, presentamos aquí mismo en el Senado una reforma constitucional para derogar el artículo 19, numeral 24, que es el que consagra la privatización de los derechos de aprovechamiento de agua. Después vino el estallido social, eso quedó ahí, tuvimos una votación además por otra reforma constitucional acá en el Senado. La del uso del agua como bien nacional de uso público, donde 24 senadores votamos a favor, 2 en contra y se rechazó por falta de quórum. Y de ahí se abrió el proceso constituyente, ¿no? Y donde yo tengo puestas esperanzas también en que ese proceso constituyente llegue a buen puerto en términos justamente de una constitución ecológica que entienda la prioridad del consumo humano, el derecho humano al agua y el bien natural común y no una mercancía como es hoy día. Además me ha tocado participar en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, donde me tocó un tiempo participar en la reforma parcial al Código de Aguas, que ya se aprobó, que hay que decirlo, estuvo casi 10 años acá en el Congreso, con un gran lobby empresarial de las grandes agroexportadoras. ¿Cuánta comisión había acá, no? Pasó por Agricultura, pasó por Constitución, por Recursos Hídricos, las mineras, las forestales vinieron a hacer mucho lobby y que lograron trancar la pelota, como se dice. Pero finalmente salió ese proyecto, que es una reforma parcial al Código de Agua del 80, de la dictadura, y que hoy día ya el nuevo gobierno del presidente Boric tiene la herramienta legislativa, institucional para implementar. ¿Podría vetar el presidente, por ejemplo, con tal de hacer alguna corrección, algún acento especial, o ya sería demorar más el tema de la reforma devolviéndola al Congreso? Sí, mi impresión es que no está, al menos no está en el programa ni en este primer periodo de plan de gobierno de instalación un veto a algún artículo.
más bien está la voluntad política de implementar la reforma parcial al Código de Agua y además atento a lo que salga del proceso constituyente para implementar las reformas que eso implique. Yo lo conversaba con mi compañero acá en este mismo lugar, con Julio Escobar, quien nuestro compañero que sigue precisamente el tema de los recursos hídricos. ¿Cuánto aceleró la discusión constituyente paralelo a esta discusión de reforma de Código de Agua? Porque dio la impresión a nivel legislativo de que se aceleraba un poquito el tanco, viendo que la convención ya es un tema prioritario el uso de los recursos naturales. ¿Cuánto influyó precisamente ver de reojo lo que estaba pasando a nivel constituyente? Yo creo que le metió presión, además que ya era una falta de respeto, en mi opinión, tanto tiempo, una legislación tan importante en un contexto de crisis climática, ecológica, con los niveles de sequía que ya hoy día son naturales, nos tenemos que acostumbrar a aquello, el hecho de demorar una reforma que además es parcial, ni siquiera es una nueva estructura o un nuevo Código de Agua, sino que es una reforma parcial, pero que sí establece la prioridad del consumo humano, el bien nacional de su público. Termina con los recursos a perpetuidad. Exactamente. El Estado tiene más herramientas de priorización, de apoyo a las APR, de protección de los humedales. Hay una serie de mejoras, por decirlo así, en la dirección correcta. Y creo yo que a nivel local, regional, falta mucha más fiscalización. Tenemos estructuras muy precarias de fiscalización para todo lo que es las denuncias de extracción ilegal de agua, de robo de agua. En la Comisión de Recursos Hídricos estamos tramitando otro proyecto de ley que penaliza más gravemente la extracción ilegal de agua, eso sabemos. Y hay una realidad que es muy dolorosa, que tiene que ver con las escuelas rurales sin abastecimiento, sin agua potable rural. Esa es una vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de todas las comunidades educativas. Digamos que en las grandes ciudades, los que hemos tenido que ir al colegio, cuando hay un corte de agua, simplemente nos mandan para la casa o se suspendían las clases, ¿no? Pero lo que usted nos cuenta, claro, es algo muy real y que pasa cerquita acá, ¿no? Uno ve las grandes ciudades, Santiago, Valparaíso, y dice, bueno, son ciudades que tienen de todo, ¿no? Pero si uno va un poco más lejos, sobre todo al interior de acá, la región de Valparaíso y en la región de metropolitana, está Alhué, Tiltil, hay zonas con muchas carencias, ¿no? Y están tan cerca, ¿no? Donde lo tienen todo. Es muy brutal la provincia de Petorca, que me ha tocado recorrer varias veces, parte de la región de Valparaíso, tiene escuelas rurales que es una parte de la vida cotidiana, el no tener acceso a agua o cortes de agua, problemas los niños para ir al baño o temas de alimentación, una serie de problemas cotidianos que, insisto, son una vulneración a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Pero además esas escuelas son vecinas de grandes empresas agroexportadoras que concentran derechos de agua, que exportan paltas, que consumen mucha agua. Entonces se da esa contradicción por falta de ordenamiento territorial de que tienes grandes agroexportadoras con abundancia de agua y escuelas rurales sin agua. Esa es una contradicción de nuestro Chile en pleno siglo XXI. Voy a ir directo al hueso. En la región de Valparaíso es una de las pocas regiones que tiene un hilo político muy afín, podríamos decirlo, entre representantes en el Congreso, autoridades regionales, el gobierno, por supuesto, además, municipios, pero sin embargo es la región que más sufre por este tema. ¿Hay posibilidades de que aquí a estos 4 años se logre cambiar un poco el escenario o están un poco atados de manos por los parámetros legales y constitucionales? Hay que esperar la Constitución. ¿Se puede lograr ese avance o efectivamente hay que hacer un cambio más macro para darle herramientas a esas autoridades locales? A ver, yo creo y tengo la esperanza de que las nuevas autoridades, tanto locales, gobierno regional y el nuevo gobierno encabezado por el presidente Boric tengamos la voluntad política de hacer cosas que por vía administrativa, de pronto otros gobiernos miraban un poquito para el techo, no le ponían tanto énfasis. Es un tema incómodo, ¿no? Es un tema incómodo porque afecta intereses, porque hay conflictos locales, la fiscalización, la priorización de las APR, hay un montón de cosas que se pueden hacer con voluntad política administrativa. Además, insisto, tenemos el nuevo Código de Agua que hay que implementarlo y tenemos la esperanza en el proceso constituyente de que cambie este modelo de privatización y despojo. Y están pasando algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, contémosle a la gente. El Tribunal Ambiental, acá en la región de Valparaíso, acaba de paralizar los sondajes de un proyecto minero grandote de canadiense, Andes Cooper, proyecto Vizcachita, más conocido como Vizcachita, en Putaendo. Creo que eran 350 sondajes. La comunidad se movilizó, el alcalde se movilizó, los parlamentarios estuvimos ahí, presentamos recursos, etc. Y finalmente el Tribunal Ambiental acaba de fallar la paralización de esos sondajes. Este es un proyecto que amenaza glaciares,
reservas de agua dulce, amenaza el agua del valle de Putaendo, de la provincia, y son buenas noticias, y eso tiene que ver no con una medida del gobierno, sino que un tribunal ambiental, pero en un contexto de cambio climático que estamos viviendo en Chile. Y además consecuencia de un movimiento ciudadano. Exactamente, entonces tiene que ver con este cambio de ciclo político, donde hay más conciencia. Hoy día es el Día Mundial del Agua, que Naciones Unidas declara de alguna manera que el derecho humano al agua es la base de los demás derechos humanos. Uno espera que la Constitución, la primera Constitución democrática que va a tener Chile, esta nueva Constitución, tenga esa conciencia ecológica, escrita en un contexto de crisis climática y ecológica, y tenga un componente, obviamente, de garantizar el derecho humano al agua como bien común. Y no podemos hablar de medio ambiente, de movimientos ciudadanos, si es que no hablamos de Escazú, ¿no? Estábamos viendo una nota recién de la firma de este documento, estuvimos ahí en el Palacio de la Moneda, y ahora esto tiene que llegar acá al Congreso Nacional. Da la impresión de que en los temas de priorizar el uso del agua, de darle voz a las comunidades, Cardones Polpaico, por ejemplo, es un tema del que se discutió mucho sobre el impacto que iba a tener, pero da la impresión que Escazú sí podría tener algunos cambios en su adaptación chilena en el paso por el Congreso Nacional. ¿Usted es optimista respecto a esto? ¿Está el ambiente a nivel ciudadano, pero qué pasa con el ambiente político también acá en el Congreso? A ver, primero valorar y saludar la firma de Escazú por parte de Chile, que es una adhesión. Para explicarle a la ciudadanía, Chile junto a Costa Rica fue parte del impulsores, líderes, países líderes para concretar el acuerdo de Escazú. Pero cuando llegó la hora de firmar, el presidente Piñera, el gobierno del presidente Piñera, decidió no firmar. Por tanto, se nos pasó eso y quedamos fuera. Ahora se abre un nuevo periodo para adherir, que se llama, que es otra forma de sumarse al acuerdo de Escazú. Eso tiene que ser ratificado por el Congreso, está en la Cámara de Diputados primero, tiene que pasar por Relaciones Exteriores, probablemente pidan que pase también por Medio Ambiente, luego viene al Senado. Lo que yo he escuchado es, habrá que ver los votos, esto finalmente se decide con votos, es la voluntad política transversal de distintos sectores políticos, incluso algunos de derecha, que son oposición al gobierno de Gabriel Boric, que van a votar a favor, y con eso se ratificaría. Y Chile estaría elevando estándares de justicia ambiental. Este es el acuerdo más moderno de justicia ambiental. Se impone una tarea importante. Absolutamente, no es simplemente firmar un acuerdo, sino que hay que ponerse y comprometerse. Lo mismo el reconocimiento de las y los defensores ambientales de derechos humanos, que en América Latina muchas veces son asesinados, amedrentados, intimidados, criminalizados, y en Chile tenemos casos concretos, acá en la región de Valparaíso, la Berito Vilche, a quien le mando un saludo en Cabildo. Tengo una compañera de trabajo acá del equipo territorial que es parte de Mujeres Modatima, Lorena Donaire, que también es de la provincia de Petorca. Mundaca recibió amenazas. El mismo Rodrigo Mundaca, la Caro Vilches, que hoy día es constituyente, es decir, el lonco Alberto Curamil estuvo preso 1 año y medio, que le dieron un premio ambiental, el premio Goldman, que es como el premio Nobel verde, y estuvo 1 año y medio preso en la cárcel de Temuco. A mí me tocó visitarlo. Entonces, en el fondo, esto es ponernos al día del acuerdo más relevante en términos de justicia ambiental que hay en América Latina. Por tanto, saludo la voluntad política del presidente Boric de adherir y firmar Escazú. Senador Juan Ignacio Latorre, lo voy a invitar a que veamos también, tuvimos la oportunidad de hablar ayer con el presidente del Senado, que a esta hora debe estar preparando la sala ya, porque queda poco, y también le consultamos respecto sobre el Día Nacional del Agua, y vamos a revisar a continuación parte también de su mensaje a propósito de esta importante efeméride que conmemoramos hoy en nuestro país y a nivel mundial. Bueno, este es un tema muy importante. Con el calentamiento global se ha generado un problema de escasez de un recurso que es fundamental para la vida. El agua se requiere para la vida humana, además es también básico para la producción de alimentos. Y lamentablemente no existe conciencia respecto de su escasez. Como es un bien renovable, se cree que es inagotable. Y la verdad es que hemos visto que en determinadas áreas de nuestro país incluso existe una escasez para el consumo humano, y por tanto se requiere de un marco regulatorio a la altura de este desafío. Hay múltiples iniciativas que se están tramitando actualmente en el Congreso Nacional. Es muy importante avanzar, sobre todo sobre la base de un compromiso para la protección del agua, garantizándola para el consumo humano, estableciendo una jerarquía respecto de cuáles son sus posibles usos, en el contexto también de una lucha global contra el calentamiento que está generando un cuadro desastroso, no solo en Chile, sino que en todo el mundo.
Álvaro Elizalde también dándonos un mensaje a propósito de este Día Mundial del Agua, y ya nos queda ya para la parte final. Sabemos que tiene que ir a la sala del Senado, senador Juan Ignacio Latorre, de acá de Valparaíso. Bueno, evaluación final. Optimista para lo que viene. Yo le hablaba del Congreso, también está complicado ahí las fuerzas políticas, pero parece ser este es un tema donde hay consenso, para Escazú al menos así se anticipa. ¿Usted es optimista para lo que viene en este ciclo político? Y hablemos de ciclo país, porque la verdad que estamos viviendo transformaciones no solo políticas, sino en otras áreas. ¿O tiene ese optimismo pero un poco mesurado? A ver, soy optimista pero con los pies en la tierra. ¿En qué sentido? Que los desafíos son brutales. Yo creo que llegamos muy tarde. El hecho de que nos hayamos demorado 10 años en tramitar un código de agua, una reforma al código de agua, da cuenta que llegamos tarde. El nivel de sequía, de desertificación que va avanzando desde el norte a la zona central es muy brutal. Tenemos que hacer cambios muy profundos en ordenamiento territorial, en la manera como producimos este modelo extractivista, las agroexportadoras, las forestales, las mineras. O sea, tenemos que hacer muchos cambios en términos de, por ejemplo, potenciar a las APR y a las asociaciones de agua potable rural, la conciencia en el consumo humano. Van a haber momentos de racionamiento de agua. Eso a la gente le va a incomodar, pero claramente esto implica un cambio cultural de las personas y del mundo productivo. ¿No siente que puede ser un poco injusto para la gente que a veces ve los mapas y la información oficial y ve que el consumo humano es tan poco comparado con otro tipo de consumo, no solo el agrícola, sino que el minero, el industrial, y que cuesta también decir por qué yo tengo que hacer este sacrificio en mi tiempo de ducha, en dejar el agua corriendo, en regar, cuando quizás en otros sectores no se tiene la misma conciencia quizás? Yo comparto esa crítica, creo que tenemos que hacernos corresponsables todos y todas, pero efectivamente acá hay responsabilidades o cargas distintas, porque como en Chile vivimos un modelo de privatización, ¿no?, de libre mercado en torno al agua, donde el agua es una mercancía que se transa, los derechos de agua, y donde hay grandes sectores económicos que acumulan estos derechos de agua, finalmente hacen un poco lo que quieren. Y el Estado, con esta lógica del Estado subsidiario, deja hacer también, no fiscaliza mucho, cobra multas, pero pagan las multas, pero siguen gestionando mal el agua, etc. Entonces, por eso es que el cambio constitucional es tan importante, pero no basta la letra del cambio constitucional. Acá sí se requiere voluntad política para implementar políticas públicas, programas, gestión local y un cambio de conciencia, diría yo, de la ciudadanía y de los actores económicos y productivos, para entender, en resumen, para entender que el agua debe ser una prioridad del consumo humano, un derecho humano y un bien natural común, una función ecosistémica y también una función productiva, pero tiene que haber un ordenamiento territorial. Le agrego la función social, porque las desigualdades más que nunca con esto de la pandemia han quedado en evidencia. Senador Juan Ignacio Latorre, de la región de Valparaíso, también con nosotros en esta previa especial de la Sala del Senado con motivo del Día Mundial del Agua. Agradecerle a usted, a su equipo, que siempre también ha estado de frente con nosotros para hablar de estos temas. Y lo quiero invitar precisamente a que veamos más de este material que hemos preparado en este caso para hablar de dos temas que han salido acá a la palestra, ¿no? De la agricultura, como un factor importante, y también de las aguas subterráneas, que es donde la ONU ha puesto el especial acento para la conmemoración este año del Día Mundial del Agua. En el Día Mundial del Agua. La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua. Las aguas subterráneas aportan la mitad del volumen de agua extraída para uso doméstico y el 25% para el riego. Esto que veíamos es oficial, ¿eh? La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua según la FAO, que es la división que tienen para la agricultura y la alimentación. En este caso, las aguas subterráneas, yo les decía, es el acento también que ha tenido este año, esta conmemoración, ¿no?, de Naciones Unidas respecto al tema del agua. Les voy a proponer que vayamos al tiro a la siguiente, ¿no?, porque ya nos va a pillar la hora de la Sala del Senado. Vamos a la cápsula número 6, que en este caso también habla de materias que han salido a la palestra acá de parte de nuestra especialista, que hablamos de Silvia Sarabia, desde la CEPAL, Rodrigo Mundaca también lo dijo. Hablo de la población de nuestro país que está padeciendo actualmente esta situación de escasez hídrica. ¿Qué significa que esté padeciendo? Que obviamente tiene limitaciones para el consumo de agua en sus lugares de trabajo, en sus lugares de habitación, para el aseo, que es algo muy importante, y también algo más también que nos va a ayudar a conocer respecto a la reforma del Código de Aguas, algunos de los contenidos que esperamos pronto sean ley. En el Día Mundial del Agua.
un 47,5% de la población del territorio nacional se encuentra en situación de escasez hídrica. La reforma al Código de Aguas reconoce el acceso al agua como un derecho humano esencial, cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes del territorio. 13 años en sequía cumple nuestro país, no podemos ser ajenos a esa realidad y es por eso que en TV Senado estamos haciendo esta previa especial de la Sala del Senado, uno de nuestros principales productos a nivel programático, para darle tribuna también a quienes conocen más de este tema, a quienes conocen de cerca las realidades que están viviéndose, no muy lejos de acá del Congreso Nacional, incluso en cuanto a la sequía en nuestro país. Y me acompaña nuevamente nuestro compañero Julio Escobar. Estuvimos repasando la primera parte, Julio, antes de hablar con todos estos invitados, el tema de la reforma del Código de Agua, salió acá a la palestra de varios de nuestros invitados, y también salió la sanción que podía venir para quienes hicieran mal uso o desviaran los cauces naturales, en este caso con otros fines. Pero la agenda en materia de recursos hídricos es bastante más amplia, nos quedan algunas materias por revisar, ¿no? Claro, hay varios proyectos y también rescatando parte de lo que tú decías sobre lo que decía, por ejemplo, Rodrigo Mundaca. Hablábamos de que a lo mejor qué temas podían quedar a nivel constitucional de la Convención. Y claro, él señalaba, independiente de que se haya avanzado, y lo decimos ahora nosotros, independiente de que se haya avanzado en la reforma del Código de Aguas, igual van a quedar temas que seguramente la Convención va a abordar y hay intención de que varios de ellos se vean ahí. Pero por de pronto lo que está en el Congreso, destacar por ejemplo otro proyecto que se refiere más a la institucionalidad. Hay un proyecto de hecho que fue iniciado en Mensaje y que llegó en junio del año 2021 al Congreso Nacional, en específico al Senado, y que justamente crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, esto dentro del Ministerio de Obras Públicas, que pasaría a llamarse Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Y ha sido un tema aquel, porque en la Comisión de Obras Públicas también, si bien están tratando estas materias, claro, hubo cambio de autoridades, hubo cambio de gobierno ahora, son temas que, claro, si bien hablamos de una política estatal a nivel representada en el gobierno, al cambiar de autoridades también se va generando cierta demora, porque acá en el Congreso también cambiaron los parlamentarios y es un tema que persiste. Entonces, uno expecta que este tipo de discusiones puedan avanzar luego, pero claro, está también el nivel presupuestario. Un gobierno quizás decide destinar determinada cantidad de fondos con recursos, lo que hablábamos de los fiscalizadores y todo aquello, pero para el siguiente quizás el área de priorizar sea otra. Pongo un ejemplo, los estudios. ¿Te acuerdas que con la reforma del Código de Agua se habló mucho que no había un estudio de cuencas en nuestro país? Entonces, ¿cómo se iba a tomar de las famosas cuencas integradas, ¿no? ¿Cómo se iba a tomar decisiones respecto a afluentes, a manantiales, a vertientes, a pozos, si es que no hay un estudio técnico de algo que además, por si fuera poco, cambia, porque la naturaleza va cambiando? Entonces, esta discusión, por ejemplo, de la nueva institucionalidad va lento, hay que decirle a la gente que tenga paciencia, pero es algo que está desarrollándose. Sí, y el tema de los estudios, como dices tú, es clave. Hay distintas visiones. Hay quienes dicen, bueno, si seguimos haciendo estudios y esperando los estudios, se nos va a pasar. Claro, no vamos a o también que dicen, no tenemos a los especialistas para hacer esos estudios. Claro, y muchas veces se va también a algo que quizás podemos decir que es como muy propio de este Día del Agua, que es que no requiere tanto estudio, que es preservar los ecosistemas. Si hablamos de eso, por ejemplo, desde la propia DGA existe una estadística que señala que si nuestro país pudiera ser un 5% más eficiente en el uso de agua en todos los niveles, se ahorraría la construcción de 26 embalses. Y ahí te ahorras no sé cuántos estudios más. Entonces, y cuando se habla de eficiencia, ahí lo que decíamos con el senador, se le carga un poco el dado a la gente, ¿no? A cerrar la llave y todo, pero resulta que el 8% apenas del uso del agua pasa por la gente en su casa. Claro, y a nivel mundial en las últimas décadas ha ido incrementando en un 1%, y bueno, también el tema de la población es uno de los que ha empujado al alza la demanda. Pero volviendo al tema institucional, y en respuesta también a lo que tú decías, es que dentro de las prioridades, y también hay que ver si es que está la institucionalidad dentro de las prioridades, si es que se avanzará tan rápido, si es que hará que el proceso, digamos, sea más engorroso, porque lo decía también el senador Latorre, que se ha llegado muy tarde en esto, que ya se está muy atrasado en varios temas. Entonces hay que ver si es que se puede avanzar en las diferentes
aristas que tiene esta problemática y si es que se puede avanzar en toda la vez, si es que se define una estrategia, también si es que los proyectos, como decías tú ya a nivel legislativo, van a tener prioridades, van a tener urgencias o no. Pero aquí, claro, existe una iniciativa que justamente crea una subsecretaría que lo que hace es que esta va a prestar justamente asesoría al Ministerio de Obras Públicas en gobernanza, planificación, regulación, gestión, en varios temas. También va a tener la instrucción de implementar algo que no sé si lo habrán mencionado todos los entrevistados, pero que ha sido una carencia que he escuchado muchas veces hablar de todos estos últimos años, que no existe justamente una política nacional de recursos hídricos, que no se enfrenta el problema y como un todo, ¿no? Intersectorialmente, que es una palabra que escuchamos muy seguido. Y ahí se demuestra también de que se está llegando tarde y eso es un hecho. Es una realidad. Hemos hablado de, hasta el momento, de eficiencia, pero claro, tenemos una ley de hecho de eficiencia y adaptación al cambio climático, una de uso sustentable de aguas subterráneas, que es un tema que yo les decía precisamente es el eje de esta versión del Día Mundial del Agua, agua de mar para desalinización, el de las plantas desaladoras, que también es paralelo, se ven como en conjunto. ¿Por qué no se ha avanzado en esto? Tienen el tema de los costos. Uno dice, claro, reciben agua para desalar, pero hay un excedente que también a dónde va a dar, hay un tema ambiental ahí también de los impactos, y ya claro, nos está pidiendo la hora, pero no puedo dejar afuera también el tema del control de los glaciares. De estas iniciativas que tú tienes acá en un listado, ¿cuál dirías que es dentro de las que más destacan? Porque a nivel mediático el tema de los glaciares no deja a nadie indiferente. O sea, rápidamente, para hablar de eficiencia hídrica, adaptación al cambio climático, un proyecto que ya fue aprobado por la sala, está listo el boletín de indicaciones para que se pueda ver en particular en la Comisión de Recursos Hídricos. Hay una mesa de trabajo que justamente busca acercar las posiciones entre el Ejecutivo y los parlamentarios para ver las normas que justamente requerían patrocinio. Sobre las aguas subterráneas, más bien queda subsumido, ese proyecto no se ha vuelto a ver porque queda subsumido en la misma reforma del Código de Agua. O sea, planteaba justamente una... Es como lo del bien de uso público, que también estaba dentro al final de la reforma. No se ha visto en un tiempo. El uso de agua de mar para desalinización, que es un proyecto que también se tramitó rápido en un inicio, fue presentado en enero de 2018, pero se ha demorado porque tuvo incluso en un momento la intención de que se viera por la Comisión de Constitución, que eso no ocurrió, entonces terminó volviendo a la Comisión. También ponía al Estado como garante, ¿no? Que no fuera solo algo netamente privado. Exactamente. Y también el hecho de que ya está en una segunda etapa de revisión de un segundo informe complementario que solicitó la sala para votar este proyecto, donde estaba en parte lo que tú mencionas, es que justamente al desalar el agua, que el agua de mar, que es un bien nacional de uso público, lo mantenía en esa condición pese a haber pasado ya por un proceso de desalinización. Entonces ahí se decía, bueno, esto quizás... Hay excedentes que la verdad son... Claro, entonces hay que ver, porque hay otros elementos que también son parte de un proceso industrial que al ser un bien nacional de uso público no terminan en esa condición, entonces ahí era la preocupación de quienes se dedican a este negocio. Y por más que los traten privados, sigue siendo un bien de uso público. Exacto, entonces ahí había un tema, entonces lo que hace esta iniciativa es destinarlo a la ley de concesiones, es decir que vía concesiones se define una tarifa, se defina también todas las reglas del juego, por decirlo de cierta manera, y lo que sobre de aquello se va a un caudal ecológico, es decir, se puede restituir justamente a las cuencas. Yendo ya rápidamente al tema de glaciares, comentarte que ya el proyecto avanzó en las comisiones que tomaron un largo tiempo, o sea, pasó, ¿te acuerdas?, por Comisión de Minería y Energía, o sea, tuvo una primera parte de medio ambiente, había avanzado más o menos rápido, pero después se pidió que fuera a la Comisión de Minería y Energía, donde estuvo cerca de un año. Finalmente vuelve a la Comisión de Medio Ambiente, donde se terminan de despachar y justamente se avanza, se espera ahora que la Comisión de Hacienda pueda verlo para que tenga destino de sala de sesiones. Julio Escobar, nuestro compañero de la UES, que nos ha traído durante las últimas temporadas, sobre todo, todo el acontecer de la Comisión, especialmente de Recursos Hídricos en esta materia, y bueno, quisimos tenerlo, le agradecemos también su contribución el día de hoy en este especial. No, gracias a ti, Cristian. Y precisamente junto a Julio lo queremos invitar a ver más ya de este especial con, en este caso, la gestión del recurso agua y, por cierto, también algo más respecto también y informaciones respecto a la reforma del Código de Aguas. En el Día Mundial del Agua. En Chile, el 44% de las causas del riego hídrico se relacionan con una deficiente gestión del recurso.
La reforma al Código de Aguas señala que los derechos de aprovechamiento se constituirán promoviendo la preservación del ecosistema, la disponibilidad de las aguas y la sustentabilidad. Ahora, Amanda, estamos ya a pocos instantes de que comience una nueva sesión de la Sala del Senado, pero queremos agradecer también la presencia en nuestro set a propósito de este Día Mundial del Agua 2022 del senador por los Lagos, Iván Moreira. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, un placer de poder conversar con ustedes a través de TV Senado. Bueno, y decir que lo primero que uno se le viene a la cabeza es que nadie se imaginó la importancia del agua y de la crisis hídrica hace tantos años atrás, que fue el día que se comenzó a celebrar en el mundo, el Día del Mundial del Agua. Bueno, yo creo que todos sabemos la situación crítica que vive la humanidad y hemos estado generando conciencia en la ciudadanía, especialmente en nuestros niños, de que tenemos que cuidar el agua. Si bien es cierto, hubo muchos proyectos de ley en el pasado con el tema del agua, en que no hubo acuerdos, yo diría que en esta última década y en estos últimos años la escasez ha permitido tener miradas distintas y miradas de mayor responsabilidad en torno a cuidar, a proteger el medio ambiente y por supuesto que el agua. Yo vengo de una región de los lagos, en donde curiosamente uno podría decir en el sur... Se lo voy a consultar, uno dice... Llueve tanto, pero fíjese que llueve tanto, sí. Pero el agua se va, ¿no? Pero el agua se va y tenemos escasez hídrica en Chiloé, en la provincia de Osorno, en la provincia de Yanquihue. Entonces creo que vamos a llegar al tema de la restricción del agua potable. Y yo lo conversaba acá con algunos invitados que también han compartido con nosotros en esta efeméride, senador, el hecho de que políticamente tenemos un Congreso que está, podríamos decir, 50-50, ya tanto en la Cámara como acá, y a veces los acuerdos son un poco difíciles, pero cuando se habla de estos temas que son de fondo, las voluntades están. Entonces podríamos ser relativamente optimistas de que podemos tener un escenario quizás de más conciencia, de más concientización precisamente para tener un mejor panorama respecto a lo que viene para nuestro país en materia de agua. Nadie se va a restar a la protección del medio ambiente, nadie se va a restar a cuidar el agua, porque van a haber efectivamente restricciones en un futuro muy cercano. Sobre todo la región metropolitana, que es la que está viviendo, donde vive la mayor parte de los chilenos. La mitad de los chilenos. La mitad de los chilenos, y están en una situación muy complicada. Nosotros en el sur no hemos llegado a eso, pero sí que tenemos problemas serios, especialmente para la agricultura, por esta crisis hídrica, y lo importante es que hagamos las cosas bien. Hoy día existe un código de aguas que ya ha sido aprobado. En la nueva Constitución, el tema del agua, hay consenso que hay que resguardar esto como patrimonio del Estado y hay que cuidarlo y buscar fórmulas de llevarle agua a la gente. Estamos en el siglo XXI y todavía hay localidades en mi región que no tienen agua y que tienen la municipalidad que gastar mucha plata para que camiones aljibes lleven agua a la gente. Eso no puede ser. Y yo creo que tenemos que apuntar como país en forma transversal en una necesidad tan clave como esta. Pero lo más importante es que los colegios, en la familia, tiene que cuidarse el uso de agua, porque hay gente que usa el agua indiscriminadamente, deja la llave corriendo, lava los autos. Yo no digo que no laven el auto, pero tiene que haber algún grado de control, sobre todo en aquellas regiones donde hay mayor escasez de agua. Senador, y voy un paso más allá, porque uno de los puntos más sensibles quizás no es solo contar con el agua, sino que ésta sea de calidad. Ya hay una zona en los lagos que lamentablemente cada tanto nos entrega malas noticias, hablamos de Osorno. La gente en Osorno está un poco aburrida, ya que tiene problemas con el agua potable, fue noticia a nivel nacional, un corte larguísimo, y ahora nuevamente nos da que hablar hace poco con problemas en la dotación de agua potable, y es una ciudad importante. Entonces, ¿cómo se puede tomar la gente que ya no solo sea la necesidad de disponer del agua potable, sino que también de que ésta cumpla con algunos estándares mínimos, ¿no? Bueno, yo lo único que le puedo decir es que hay una nueva empresa
que tomó la concesión de Sales, una empresa canadiense. Yo tengo buenas referencias de ellos porque tienen inversiones en otros países del mundo y son gente que está muy preocupada del medio ambiente. Ahora usted comprenderá que aquí venían problemas de arrastre, no se invirtió durante años por las aguas andinas. Y yo siempre le he dicho cuando he estado con estos personeros de que es importante que si ellos le van a dar una cara distinta a Osorno, a la atención, por ese resquemor que hay y rencor de la ciudadanía con la empresa Sal, que le cambien el nombre a la empresa, primera cosa. Porque ellos están dando a conocer ya un plan de inversión muy importante para que todos esos problemas que han ocurrido en la última década no vuelvan a ocurrir. Un antes y un después, eso es lo que esperamos todos, igual que la gente de allá de Osorno. Y a propósito de este Día Mundial del Agua, también otra lista en esta materia. Senador Iván Murguía, agradecerle su presencia para con nosotros en el set y lo dejamos también a libertad porque ya luego comienza la sala de sesiones. Lo último que quisiera decir, cuidemos el agua, seamos responsables, cortemos el agua, no tenemos por qué abrir la llave del agua, dejarla correr, porque de verdad nos vamos a arrepentir que no hayamos enseñado a la sociedad a cuidar el agua, porque es verdaderamente importante y no es por generar alarma, pero efectivamente van a haber cortes, restricciones de agua potable en cualquier minuto y sobre todo en la región metropolitana. Esperemos que en la región de los lagos no ocurra eso y que llueva, pero la verdad que no llueve como antes. Hay algo de incertidumbre también sobre ese tema. Muchas gracias, senador. Agradecerle entonces al senador Iván Murguía de la región de los lagos su participación para con nosotros en este Día Mundial del Agua y a ustedes dejarlos invitados a que permanezcan en nuestra sintonía. Agradecerles también por haberse dado el tiempo de hacer este minuto de reflexión para esta conmemoración tan importante para el medio ambiente, tanto a nivel local en nuestro país como también a nivel mundial. Y recuerde, el agua es un recurso que cuidarlo y gestionarlo de manera correcta depende de todos. Que estén muy bien.